Bueno, y continuamos en quién tiene la razón con todo este caso del coronavirus, les iba a decir, del gasoducto sur peruano, que ha generado también todo otro terremoto. Estamos ya con el abogado de la ex primera dama Nadine Heredia, el doctor Wilfredo Pedraza, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche, doctor Pedraza. Y en principio, saber la reacción ahora de la defensa de Nadine Heredia, porque este anuncio lo hizo el fiscal Rafael Vela en Curitiba. Entiendo que la fiscal a cargo del caso gasoducto es la fiscal Giovanna Mori. Omar, buenas noches. La verdad que nosotros sorprendidos, yo personalmente indignado por una medida así, porque no lo justifica. Nadine Heredia no sale del país desde el año 2016 y podría haberlo hecho. Tiene impedimento recién hace par de meses. Ese impedimento ha sido materia de apelación y esa apelación hasta ahora no se resuelve. La verdad que a mí me extraña más cuando quien lo anuncia sea el fiscal Vela desde Curitiba, aparentemente respondiendo a una presión mediática de algún sector que en estos días nos ha dado portadas de manera permanente. Y tengo la impresión, y quiero decirlo claramente... ¿Se refiere al comercio? Sí, el comercio y Perú 21, que han hecho una campaña feroz contra Nadine Heredia, casi sugiriendo responsabilidad, afirmando responsabilidad y sugiriendo la necesidad de una medida coercitiva como... Bueno, pero lo que hacen los medios, yo no vengo a defender a ningún medio, pero lo que hacen los medios, perdóneme, doctor Pedraza, es recoger lo que saca, por ejemplo, la fiscal y lo que le filtran buenamente, ¿no? Es decir, hablar, por ejemplo, de que Nadine Heredia era una funcionaria pública de facto, que es lo que dice la fiscal Giovanna Mori en su sustento, en su pedido, es noticia. Sin duda que es noticia, sin embargo hay matices. Por ejemplo, hoy el Diario El Correo dice, Carvalho reconoció sobornos en gasoducto, ponen la foto del expresidente Humala, pero lo que no dice en esa portada es que quien reconoció sobornos en gente de proinversión, no el presidente Humala. Evidentemente hay un juego maniqueo de la información, pero a ver, que el fiscal Vela lo anuncie en Curitiba luego de 2 días de trabajo, da la impresión que habrían recogido algo relevante contra Nadine Heredia y esa es la consecuencia. Pero lo real y concreto es que en estos 2 días ni Carvalho ni nadie ha dicho que algún codinome le pertenezca a Nadine Heredia, que le habrían pagado dinero o cualquier circunstancia similar, no existe. Si existiera, lo hubiéramos sabido rápidamente. Bueno, lo que ha dicho el fiscal Rafael Vela a la salida de estos interrogatorios con Rodney Carvalho, ¿verdad? Quien fuera el exdirectivo, el director ejecutivo, entiendo, del gasoducto sur peruano. A quien Nadine no conoce, dicho sea de paso. Bueno, lo que ha dicho el fiscal Vela es que estos testimonios, esto ha permitido corroborar la tesis que tiene en este momento la fiscal Giovanna Mori, con además correos electrónicos, con contratos firmados. Bueno, es bien curioso esto, porque, a ver, la Fiscalía ha construido el caso sobre la base de la versión de los brasileños, en todos los casos. En gasoducto, últimamente, con la colaboración bastante peculiar de los Graña. Resulta muy particular que, construidas las hipótesis de investigación sobre la base de la declaración de los brasileños, vayan a Brasil para corroborar con la misma fuente. Eso jurídicamente es insostenible. Una información de un colaborador tiene que corroborarse con fuente externa ajena al colaborador. Dicho sea de paso, nos llama mucho la atención que en este momento se sepa quiénes son los colaboradores y a pesar de ello no nos permitan como defensores participar de esos interrogatorios. ¿Ustedes solicitaron participar en el interrogatorio? Lo hemos pedido esta semana. Expresamente, nos han dicho que no corresponde porque es una declaración en el marco de una colaboración eficaz. Bueno, esa reserva que manda la ley es real, pero cuando los fiscales deliberadamente filtran la información en tiempo real a medios de prensa, además se sabe quién es el colaborador, ya carece de objeto, es ocioso que nos digan no a los defensores, porque entonces, claro, ¿quién contradice, quién hace preguntas equilibradas que contrasten la versión de los colaboradores? Nadie. Por ejemplo, lo que ha confirmado, según lo que se ha divulgado, lo que se ha difundido en las últimas horas, es que Rodney Carvalho, quien operaba en el tema gasoducto sur peruano, señaló que efectivamente Nadine Heredia quería que Graña y Montero no participe en el consorcio ganador del gasoducto. Esto también lo dijo y lo han dicho los propios primos Graña.
Eso aparentemente lo ha sostenido, pero a ver, ese es el discurso entre ellos. Aparentemente Barata le habría dicho a Lograña esa versión, pero esa afirmación, digamos, contrastada con la realidad, carece de sustento porque en paralelo los Lograña se asociaron con los Odebrecht por línea 2. En paralelo, si alguien se opone porque odia a los Lograña, se opone en teoría por todo. Pero los Lograña en ese mismo tiempo se asociaron, reitero, con Odebrecht en línea 2. Los Lograña tuvieron una decena de obras públicas para diversos temas con el Estado. Entonces, no resulta sostenible una oposición así, menos aún cuando también ellos dicen que hay un compromiso que es público entre Odebrecht y los Lograña para que si ganan, 2 meses después, asuman la obra. Es decir, si se oponían y lo hacían por temor a Nadine, 2 meses luego les pasó el temor en lo absoluto. Desde mi punto de vista, poco sostenible. Pero, a ver, ¿qué de nuevo tiene la fiscal para pedir una medida de prisión preventiva contra Nadine Heredia en este momento? La verdad, la defensa desconoce. No nos han notificado aún el requerimiento de la fiscalía, pero a mí me parece un abuso absoluto que se pida una prisión preventiva contra una persona que cumple las reglas en los demás procesos, que no ha viajado, que no tiene peligro procesal. Yendo justamente a la prisión preventiva, de ahí podemos volver al tema de fondo que es el gasoducto sur peruano. Tiene que configurarse ciertos elementos, ¿no? Que haya riesgo de fuga y que pueda obstruir en la justicia. ¿Qué nuevo hay en el caso gasoducto sur peruano que pueda, digamos, constituir alguno de esos elementos? Absolutamente nada que conozcamos. Porque esto es distinto, para que la gente lo entienda, esto es distinto al tema de financiamiento de campaña en el 2011, ¿verdad? 2006 y 2011. Es otro proceso. En este momento, lo que tenemos en gasoducto es pruebas que faltan contrastar, que desde el punto de vista de la defensa son irrelevantes, reuniones de Nadine con ciertas personas en el marco de reuniones informativas que desde mi punto de vista no tienen ninguna relevancia penal, pero esos temas son materia de la investigación. ¿Cómo no va a tener una relevancia penal el hecho de que una ex primera dama o una primera dama en ese momento esté en reuniones de alto nivel, ¿no? Se lo comentaba al ex ministro de Economía, es decir, Nadine Heredia estaba despachando junto a otros ministros de Estado, a los ministros de Energía y Minas, pero no despachando con empresarios, con los representantes de una constructora enorme, participando de una reunión informativa por ese tema y otros temas ¿Pero también. ¿Qué hacía la primera dama? A ver, pero es un tema de definir el rol de una primera dama, o un rol como Violeta Correa, ¿no es cierto? Y de ahí para adelante, o un rol como la primera dama de hoy. Pero lo que uno se pregunta, ¿cuál era el interés de Nadine Heredia en el gasoducto sur peruano? Bueno, el interés de tener información básica para participar en las actividades públicas que ella siempre participó, porque no vamos a negar que es una lideresa política, que tenía gran aceptación en medios de comunicación y en la sociedad en su momento. Por eso es que pues la fiscal Giovanna Mori dice que Nadine Heredia era una funcionaria de facto, porque justamente cumplía un Una cosa es tener esos roles vinculados a la labor social típica de cualquier primera dama en el mundo, y otra cosa es realizar actos típicos que supongan delito. Una cosa diferente es reunirse con algunas personas para tomar conocimiento de un proyecto, y una cosa muy diferente es apoyar, insistir, pedir, rogar, Doctor exigir. Pedraza, el rol de una primera dama es recibir las quejas de los empresarios para empujar proyectos de inversión. La pregunta es ¿dónde está definida el rol de la primera dama? La verdad que eso no existe. No hay un ROF, no hay un manual de cómo ser primera dama y cuáles son los límites. Los límites lo construye cada personaje, y así uno puede ver en el tiempo, en nuestro país y en otros lugares, qué rol jugaban. Chile tiene un despacho presidencial que está en la foto oficial, un despacho de la primera dama. Eso depende. O sea, legalmente no existe un límite. Yo de acuerdo, podría uno decir que muchas reuniones pueden ser un exceso, pero el exceso
no supone delito. Y en este caso lo que le están imputando es haber trabajado casi para Odebrecht, para que Odebrecht gane la licitación. Y la pregunta es, ¿de qué manera lo hizo? Eso la fiscal no lo tiene. A ver, va a ser muy importante para fines de la prisión preventiva escuchar a la fiscal las razones por las cuales hace apenas 2 meses le pide a Nadine y otras personas impedimento de salir del país y ahora da un enorme salto pidiendo el máximo mecanismo de coerción, que es la prisión preventiva. ¿Cuál es la razonabilidad de ese gran salto? Va a ser interesante saberlo y me temo que no lo tiene. Ella va a tratar de mencionar hechos probatorios y ya la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que para fines de prisión preventiva lo más importante es 2 cosas: peligro procesal, peligro de fuga y obstaculización. Y la señora Nadine Heredia tiene un intento de fuga en lo absoluto. Vive aquí con sus hijos, con su esposo, tiene actividad partidaria. Ahora, la acusación de la fiscal Giovanna Mori sobre la ex primera dama es bastante seria. Ella dice que Nadine Heredia era o pertenecía a la cúpula de una organización criminal. Esta cúpula estaba constituida por la señora y el expresidente Ollantumala. En un segundo estrato estaban varios exministros de Estado, los que conformaban el Consejo Directivo de Proinversión, y un tercer estrato, funcionarios de menor nivel de Proinversión. Bueno, a mí me parece una grosería semejante afirmación como aquella que dice esta fiscal, en el sentido de que cuando el presidente Humala asumió el gobierno en julio de 2011, instrumentalizó el Estado con fines de delito. Francamente, me parece una afrenta a quienes hemos trabajado en ese gobierno y que no hemos visto, por supuesto, ninguna situación ilegal. Lo que la fiscal está haciendo es, en verdad, reproducir una estructura administrativa del Estado. Si uno saca a Nadine de ese cuadro, está el presidente, está el consejo, los ministros que integran el Consejo Directivo de Proinversión, y está en la tercera fila los miembros de Proinversión. Nada nuevo, no es una estructura que ella lo generó y descubrió, es la estructura del Estado vinculada a Proinversión. Entonces, por favor, cualquiera, usted, yo, cualquiera podría haber estado jugando un rol en ese esquema y estaría en esa estructura aparentemente criminal. Y francamente me parece irresponsable, como irresponsable aquello que están haciendo con el exministro Castilla. Digamos, ¿cuál es el mensaje en rigor? La gente viene, está afuera, colabora y de pronto no puede salir más. ¿Y cuáles son las bases, los hechos? Especulaciones. Las investigaciones, hay que decirlo, en este caso Gasoducto, han comenzado apenas hace 30 días y tienen 36 meses para investigar. Lo que hay son informaciones poco consistentes, verdades a medias, información de colaboradores que no se han corroborado en lo absoluto. Reitero, nosotros hemos pedido que aquí los colaboradores nacionales y los de extranjero nos permitan contrainterrogarlos y la Fiscalía simplemente no quiere. Es decir, en ese contexto, pedir una prisión preventiva francamente me parece un abuso absoluto. Yo creo que están jugando con Nadine. Nadine vende portadas. Estoy seguro que mañana, junto al coronavirus que nos invade, el tema va a ser Nadine Heredia y la prisión preventiva. Y tengo la impresión, y lo digo claramente, que la Fiscalía está intentando remontar los escasos resultados que ha tenido en este último viaje. Se supone que traían toda la información. Y si así es verdad, ¿dónde está la información? ¿Dónde está el codinome contra Nadine? La verdad, contra ella no tienen nada. Tienen lo que se ha ido investigando, pero eso no puede justificar jamás una prisión preventiva. Porque entiendo que en la tesis de la fiscal Giovanna Mori, efectivamente no se llegó a pagar sobornos directamente, como en otros casos, a la señora Heredia, al expresidente Humala, sino que esta fue una contraprestación, esa es la tesis fiscal, por los $3 millones que supuestamente entregó Jorge Barata para la campaña del 2011. Entonces, como había esa plata de los 3 millones, la fiscal dice, eso les abrió la puerta a los brasileños para que puedan presionar por el tema del gasoducto sur peruano. El fiscal Juárez, el que investiga el caso Lavado, por el supuesto aporte, dice que el dinero no era de Odebrecht, que el dinero lo administraba Odebrecht, pero era del Partido de los Trabajadores de Brasil. Por tanto, quien es el donante, entre comillas, no es Odebrecht, es el PT. Entonces, si el que maneja ese proceso tiene esa tesis, resulta que la fiscal Mori contradice a Juárez sobre la base de ¿qué?
de su pura especulación. Ahora, ¿cómo evalúa el trato de la Fiscalía sobre los primos Graña, de José Graña y Hernando Graña, ¿no? Porque leía una nota hoy día de César Romero en La República y era sumamente interesante. Decía que los Graña están ajustando su declaración a lo que está diciendo, lo que dicen los brasileños. Bueno, es un tema real. Hace muy pocos días los Graña han rectificado parte de su colaboración, reduciendo montos inicialmente mencionados, pero a ver, a mí lo que me queda claro es que los Graña se meten por la ventana al caso Gasoducto, donde ellos nunca participaron. Ellos no fueron postores, por tanto no tienen información, no son testigos, no son investigados, y de pronto, para evitar la prisión por el tema del club, aparecen como colaboradores y, oh, maravilla, obviamente la Fiscalía le acepta la colaboración y están en libertad. Francamente, un trato absolutamente desigual con Nadine Heredia, que creo que los Graña y la Fiscalía pues le han puesto el ojo y tratan de devolverle la prisión. Sí, sin embargo, más allá de si es justo o no, doctor Pedraza, la prisión preventiva para Nadine Heredia, el propio Luis Miguel Castilla, 3 años, vamos, sí queda un sinsabor a muchos de los peruanos por el tema Gasoducto Sur peruano, sobre todo luego de que conocimos, digamos, las trafas que tenían los brasileños en varias otras obras. No estamos hablando probablemente de la obra más cara en la historia del país, y muchos expertos, incluso exministros, cuestionan su viabilidad técnica. A ver, será la obra más cara en efecto, pero la más necesitada también para fines de desarrollo para los próximos 80 años en el país. Entonces la inversión se justifica. Pero en cualquier caso, nosotros estamos abiertos a la investigación. El tema es que no se puede jugar con una prisión preventiva, una supresión de la libertad. No es un asunto baladí. Una prisión preventiva afecta a la familia, destroza a los hijos. Ella ya enfrentó un proceso absolutamente arbitrario antes, y el Tribunal Constitucional tuvo que rectificarlo, calificando de prisión preventiva arbitraria, pero luego de 9 meses y medio. Entonces, no me parece que en un país democrático como el nuestro se juegue con estos mecanismos sin tener una razonabilidad que lo sustente. Muchas gracias, doctor Pedraza. Wilfredo Pedraza, abogado de la ex primera dama Nadine Heredia, dándonos los descargos justamente de la señora Heredia, luego de que conociéramos que la fiscal Giovanna Mori va a pedir, si es que ya no pidió, 36 meses de prisión preventiva para la señora Heredia. Vamos a ver cuál es su sustento y también vamos a ver qué es lo que termina decidiendo el juez. Quizá pase lo mismo de lo que pasó con Yehude Simons, pero eso lo vamos a ver en los próximos meses, me imagino, o semanas. No, en esto, los próximos días ya. Confiamos en que el juez tenga la claridad suficiente de valorar aquello que la Corte Suprema ha dicho, peligro procesal. Perfecto, ahora sí, tenemos la pregunta del día, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué respondió la gente masivamente? Ahí está. La pregunta: Martín Vizcarra anuncia suspensión de clases hasta el 30 de marzo por coronavirus. ¿Crees que las universidades también deberían adoptar esta medida? Bueno, el 91%, ¿verdad? 91% ha dicho que sí, y solo un 8% dice que no. Bueno, ya algunas universidades privadas y también públicas han dicho que lo mejor es suspender las clases hasta que tengamos mayores luces de los efectos que puede tener el coronavirus, el nuevo coronavirus, sobre nuestro país. Se nos acabó el tiempo. Véannos mañana a la misma hora en RPP Televisión.